de Antioquia y ha sido una persona muy trabajadora en pro de la niñez colombiana. Ha ejercido no solo su papel de profesor para llegar al honroso nombre de maestro, sino que ha estado en varias ocasiones al frente de la presidencia de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Juan Fernando Gómez es más allá que ese pediatra, es el puericultor por excelencia y verdaderamente, como dije ya, es un honor tenerlo acá. Además, el título de nuestra conferencia, la abuelidad en el contexto de la crianza, tiene mucho que ver no solo históricamente, sino en los momentos en que nuestra sociedad está viviendo. Los abuelos han sido y serán parte integral de las familias, pero ver su gestión real frente al impacto de esta relación con los niños tiene todo que ver en momentos difíciles para la crianza, en momentos difíciles y de alta tensión para los seres humanos, como es el confinamiento. Esperamos unos instantes que Juan Fernando logre volver a compartir su pantalla. Entre tanto, voy a pedir a todos nuestros asistentes, además de dar las gracias por su presencia hoy, que cierren sus pantallas y cierren sus micrófonos. Esto nos va a facilitar la transmisión. Por favor, señor Rubio, cerramos su cámara. Jairo Asensio, por favor, cerramos la cámara. Bueno, entonces, doctor Juan Fernando Gómez, bienvenido. Este espacio está a su disposición. Le quiero rogar que compartir su pantalla, por favor. Compartir pantalla. Jairo Asensio, por favor, cerramos su pantalla. Sí. Vamos a compartir. Estamos, Juan, cierra tu micrófono mientras compartes la pantalla, si te parece. Hernando Rubio, por favor, cierra su micrófono. Perfecto. ¿Está correcto ahí? Perfecto, doctor Gómez. De nuevo, bienvenido. Todos muy dispuestos a escuchar su enriquecedora intervención. Buenos días a todos y un inmenso agradecimiento con la profesora Nubia Farías por esta invitación que me da la oportunidad de dirigirme a un grupo bien importante en nuestro país, como son predominantemente, como escuchas hoy, los docentes de la Universidad Nacional de Colombia, la entidad educativa más importante de nuestro país. Vamos a conversar hoy entonces unos minutos sobre la abuelidad en el contexto de la crianza. Y se refería a la doctora Nubia al término de la puericultura. Y como estamos convencidos de que entre las personas que se han convocado en esta mañana hay de distintas disciplinas, yo quisiera contarles que la puericultura es básicamente la ciencia y el arte de la crianza de los seres humanos. Etimológicamente se deriva de pueros, niño, y cultura, que quiere decir cultivo, cuidado de los niños. Es una ciencia que trabaja fundamentalmente entre lo empírico y lo científico para tejer esa bellísima e inmensa urdimbre que consiste en el acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes a crecer y a desarrollarse. Entrando un poco en materia, la palabra abuelo viene del latín, de la raíz abue, que quiere decir antecesor. Y el concepto de abuelidad
fue acuñado hacia 1977 por la psiquiatra argentina Paulina Redler para referirse a todas aquellas vivencias que incluían esa relación maravillosa y vivificante entre los abuelos y los nietos. Este término de abuelidad se consolidó de manera muy importante con aquel bellísimo movimiento de las abuelas de la Plaza de Mayo, que buscaban recuperar a sus nietos que se habían hecho invisibles al desaparecer muchos de sus padres en ese terrible periodo por el que pasó nuestra querida y amiga nación argentina, y eso lo llevó a una preeminencia importantísima de este concepto que inclusive permitió establecer desde el punto de vista científico lo que se llamaron los índices de abuelidad, que podían establecer la relación inmensa entre los abuelos y los nietos, que fue determinante en la recuperación de esta población infantil tan lacerada en esos tiempos. O sea que hoy se trabaja de manera amplia el término de abuelidad para establecer entonces este bellísimo mundo relacional entre los abuelos y los nietos. Miremos qué significa la crianza. La crianza es definitivamente la empresa más importante en que estamos involucrados los seres humanos que decidimos tener hijos. Se define como la acción y el efecto de criar, y etimológicamente viene del latín creare, que significa, entre otras acepciones, instruir, educar y orientar. Digamos que los seres humanos somos seres de crianza prolongada. Biológicamente nos denominan como altriciales, y esto se debe en gran parte a la condición de incompletud en que nacemos, lo que hace necesario un desarrollo muy importante después de nacer, que va a caracterizar un periodo grande de dependencia. Es el acompañamiento que logremos recibir de nuestros padres, de los adultos significativos, de los tíos y de los abuelos, y aquí nos vamos metiendo en el tema, lo que va a ser determinante para una buena crianza que nos lleve al feliz término de la autonomía deseada por todos. Criar es necesariamente educar. Si a mí me obligaran a decir en una sola palabra qué es la crianza, yo diría que es fundamentalmente la educación de los seres humanos. Y no se concibe hoy la buena crianza de ellos sin un referente amoroso de tipo incondicional. Los seres humanos somos absolutamente dependientes del afecto, de los vínculos, del amor, de la ternura y de todas aquellas expresiones que nos digan que el mundo al que llegamos nos es favorable y que hay personas que nos quieren y para quienes somos de verdad muy importantes. Quiero compartirles esta reflexión de Goethe, que solo aprendemos de aquellos a quienes amamos. ¿A quién corresponde la crianza de los niños, niñas y adolescentes? Sabemos que los puericultores fundamentales son los padres de familia, el padre y la madre. Pero en ese discurrir maravilloso de la crianza, que ocupa casi un cuarto de la vida de cada ser humano, surgen otra serie de actores fundamentales a los que nos vamos a referir enseguida. La crianza es ejercida por los adultos responsables de los niños, niñas y adolescentes que se denominan puericultores. Puericultores son los padres, son los tíos, son los abuelos, son los maestros, somos los médicos de niños y todas aquellas personas que los acompañamos a crecer y desarrollarse. Estos agentes de crianza están todos ahí, en la constelación de la vida familiar, y van adquiriendo protagonismos a medida que la dinámica del crecimiento y de la crianza se va estableciendo. Un proverbio africano muy sabio dice que para criar bien a un niño se necesita toda la aldea. Y esto es verdad. Si la crianza es fundamentalmente educación, son muchos los actores que pueden contribuir, ojalá siempre de una manera favorable, para que el proceso se dé
en las mejores condiciones. Los adultos mayores. A cada uno de ellos, la sociedad les asigna un papel, pero la dinámica familiar y de la sociedad en general modifica con frecuencia dicho papel, que es lo que les toca hacer para convertir esto en una verdadera función, que es lo que realmente hace. Y a ello es a lo que nos vamos a referir enseguida. Los abuelos en la crianza, después de los protagonistas fundamentales que son el padre y la madre, debemos mirar que con mucha frecuencia y por diferentes circunstancias, en muchas ocasiones los abuelos terminan participando de manera activa en ese modelo de la crianza. Hay una gran cantidad de cambios en nuestra sociedad que han hecho que los abuelos estén otra vez presentes. Hay una publicación colombiana reciente que dice: los abuelos están de regreso en la crianza. Una publicación, un libro escrito por el doctor Jorge Eslava y un grupo de neuropediatras donde analizan este regresar a la crianza como producto de las nuevas situaciones que se presentan en el contexto social. El padre y la madre que trabajan, las madres y padres adolescentes y las madres solteras, todas estas vivencias que ocurren en ellos son circunstancias que hacen que los abuelos entren a participar de una manera activa en la crianza. Hace 4 o 5 décadas, el papel de los abuelos era diferente, era un poco más distante. Se iba a visitar a los abuelos con frecuencia, pero no existía ese papel protagónico que existe hoy, casi siempre derivado de los nuevos cambios, de las nuevas dinámicas de la familia y de las nuevas tipologías que han surgido en el movimiento social contemporáneo y que ha analizado de manera tan interesante la profesora Yolanda Puyana de la Universidad Nacional. Los padres encuentran en los abuelos la mejor solución para el cuidado de sus hijos. Además, con ello los nietos crecen en un entorno familiar lleno de cariño, lo que aporta grandes beneficios a los niños y niñas que se sienten protegidos y se sienten amados. Esto es algo que es bien importante, y si bien existen dolorosas excepciones en las relaciones abuelos-nietos, como los casos de abuso y maltrato que son tan lacerantes, la gran mayoría de los abuelos, con su participación en la vida familiar, brindan aportes maravillosos de apoyo, de consuelo y de ayuda determinantes para la buena vida, para la buena niños, niñas y adolescentes. Miremos algunas funciones de los abuelos en concepto de los expertos. En primer lugar, está respaldar a los padres en el proceso de la crianza sin intentar sustituirlos. Esto es algo bien importante de la puericultura. Hay que tener muy claro que padres son padres y abuelos son abuelos. En segundo lugar, está la función de ejercer una autoridad complementaria indirecta. Miren qué términos tan aclaradores de lo que debe ser este ejercicio de la autoridad por parte de los abuelos. Complementaria e indirecta, habida cuenta de que los padres son los protagonistas del proceso de acompañamiento en la crianza y que debe existir necesariamente una correlación importantísima, una sinergia, una armonía para que el papel de los abuelos acompañe el papel de los padres y se convierta entonces en una acción reverberante y fundamental que va a marcar de la mejor manera el hacer y el obrar de los sujetos de crianza. Es función también importante de los abuelos seguir las normas establecidas en el hogar, respetando las decisiones que sus hijos tomen ahora que son padres con los niños respectivamente. Este papel es bien importante porque va a garantizar, en primer lugar, la armonía en la vida familiar y que la acción repetida de lo que queremos en el proyecto de crianza logre esa acción trascendente que va a ir en el comportamiento, en la mirada hacia la vida de aquellos niños que en su compañía crecen y se desarrollan.
los abuelos también, deben ser mediadores discretos y conciliadores de pareceres en la dinámica familiar. Muchas veces tienen o tenemos los abuelos, porque les quiero confesar mi feliz condición de abuelo de 3 nietos, que con mucha frecuencia esta función de ser mediadores discretos y conciliadores es muy importante porque sirve como amortiguadora de tensiones que son tan frecuentes en la cotidianidad misma y, como bien lo decía la profesora Nubia, en estos momentos difíciles para la vida familiar, que algún autor ha llamado el confinamiento como el experimento psicológico más grande de la historia. Otra función importante de los abuelos es ejercer una serena y benevolente firmeza. Si algo debe caracterizar a los abuelos, es la serenidad, el discernimiento, habida cuenta de que ya han recorrido un camino importante en la vida y eso los lleva a tomar una mirada más tranquila, de pronto más lógica, de pronto más serena, que va a ser un aporte muy grande en la dinámica a veces bastante intensa de la vida familiar. Otra función importante para ellos es conjugar de manera adecuada la comprensión, el cariño, la discreción, que sí que es una virtud bien importante y necesaria, asociada también con la equidad y con el amor. Recordemos que el amor es un elemento fundamental y determinante de todos los procesos de crianza y por ello debe existir siempre como patrón fundamental de todas las personas intervinientes en este mismo proceso. Los abuelos han sido durante mucho tiempo los transmisores del conocimiento ancestral. Hoy, en la era de la información, esta función de pronto ha decaído un poco, pero sigue siendo fundamental y sobre todo es una función ideal para el disfrute. Y además, el ser depositario del conocimiento ancestral es algo que colabora mucho en la vida familiar en momentos tan importantes como la llegada de los hijos. En estos días iniciales del posparto, todos conocemos la importancia y la presencia de una abuela que tiene una información que se ha recogido ancestralmente y que desea compartir y a veces imponer, por decirlo así, en ciertos momentos bellísimos e interesantes de la vida familiar. Los abuelos, y esto es indiscutible en el mundo de hoy, son los depositarios de la tradición familiar. Los recuerdos, las ideas, todos aquellos idearios que tienen que ver con la cultura, con la historia, con la política, con la religión. Todos estos constituyentes de la llamada socialización primaria, de la cual es responsable la familia, tienen con el aporte del abuelo una serie de elementos que les van a permitir funcionar de una manera muy armónica en la transmisión de los saberes, en la transmisión de las ideas que van a generar en el niño aquellos conceptos, por ejemplo, de los valores morales tan determinantes y tan fundantes de un tejido social armónico y en paz. Los abuelos deben acompañar también de manera inteligente, es decir, con conocimientos, y afectuosa, es decir, con amor, a los nietos en su proceso de crecimiento y desarrollo, para que ellos, como motores de su propio desarrollo, logren la construcción de las metas de autoestima, creatividad, autonomía, solidaridad, salud y felicidad. Estas metas constituyen el discurso de crianza humanizada que nuestro grupo de puericultura en la Universidad de Antioquia ha elaborado durante 30 años de trabajo académico y social con las familias, con los estudiantes y con todos los actores sociales a los que hemos tenido acceso, tratando de establecer una serie de mojones fundamentales que, asociados a la multiculturalidad de nuestro país, permitan ir construyendo un discurso de crianza que, amplio, multicultural y multiétnico, les permita a los padres una orientación para la labor más importante de sus vidas,
que es el acompañamiento a sus niños y niñas en los procesos de crecimiento y de desarrollo. Estas figuras que con relativa frecuencia miramos despiertan cada vez más la ternura y la importancia de esta relación bellísima adulto-niño y en este caso abuelo-nieto. Un proverbio galés muy sabio, como casi todos los proverbios, dice que el amor perfecto a veces no llega hasta el primer nieto. Y es que miren ustedes que la responsabilidad inicial que uno tiene con sus propios hijos genera a veces muchas tensiones y ansiedades que no permiten ese goce pleno y absoluto de esa relación maravillosa entre el adulto y el niño. El abuelo tiene ya el discernimiento, la tranquilidad, la toma de distancia, la serenidad que da el discurrir por el periplo vital de cada uno. Y muchas veces esa expresión perfecta de amor con los nietos la ve uno en el acompañamiento que hemos hecho durante tantos años como médicos de niños a las familias y a los niños mismos. Es importante que ser abuelo no siempre es sinónimo de ser anciano. Hoy en día se ingresa a la abuelidad el día menos pensado y muchas veces con mucha juventud y con la plenitud de la vida y de nuestras facultades. La misma condición tan frecuente en nuestro país del embarazo adolescente hace que muchas parejas tengan que ingresar tempranamente a la abuelidad y de una manera muy protagónica para acompañar a los hijos en estos momentos complejos que determinan la condición del embarazo adolescente. Y muchas veces ese acompañamiento se vuelve determinante para que esos proyectos de vida de los hijos que han asumido el embarazo como tal no se frustre y pueda llegar a un feliz término. ¿Qué le aportan los niños y las niñas a los abuelos? Porque definitivamente esta es una relación de doble vía, enriquecedora para todos los que la protagonizan. Recordemos que los niños son unos seres maravillosos, que tienen un excelente sentido del humor, que viven sintonizados con la vida y la naturaleza, que ejercen una permanente capacidad de asombro, aportes todos ellos que para una persona en la edad de los abuelos, para una persona que ya ha tenido un recorrido importante por la vida, le va a enriquecer una gran cantidad de vivencias, ideas que van a traducirse necesariamente en alegría, felicidad, amor, la sensación de sentirse útiles, que es tan importante en las personas de la tercera edad. Habida cuenta de que en sociedades como la nuestra nos falta mucho para posicionar a estas personas, a adultos mayores, en el contexto social. Ese aporte de los niños, con su alegría, con su armonía, con su asombro, con su humor, se vuelve determinante para una calidad de vida en momentos en que puede estar a prueba. Los deseos de vivir que sentimos los abuelos cuando contemplamos y disfrutamos a nuestros nietos es algo también importantísimo para que la calidad de vida en la plenitud otoñal, como se llama, sea fundamental y determinante. Pero miremos también cuáles son las limitaciones que pueden tener los abuelos para acompañar la crianza de los nietos. En primer lugar, no se puede obligar a los abuelos a cuidar de sus nietos por el solo hecho de que son sus abuelos. Ellos deben tener la libertad de elegir si quieren y pueden hacerse cargo de cuidarlos o no. Yo pienso que esa capacidad de optar es fundamental y desafortunadamente no la vemos muy frecuente en nuestro medio, sobre todo en ciertas poblaciones más desfavorecidas desde el punto de vista económico y social, donde los abuelos tienen que asumir muchas veces de una manera total, independiente de su deseo en un momento dado, todas las labores de la crianza
por las dificultades inherentes y las necesidades absolutas y determinantes de los padres para salir a rebuscar su vida y desde el punto de vista económico poder hacer el aporte a sus hogares. Una limitación importante es la edad avanzada, que genera ya una serie de condiciones que no hacen fácil una relación amigable y productiva con los nietos en un momento determinado. Hay veces en que se necesita reposo, silencio, quietud frente a la enfermedad y las limitaciones, casi siempre dadas muchas veces por un estado de salud precario. Debemos reconocer que estamos muy distantes todavía de llegar a la tercera edad o al final de la vida con unas condiciones y calidad de vida que sean bien grandes. Hoy, corrientes universales del pensamiento médico dicen que es necesario y posible llegar casi al final de la vida con una buena calidad de la misma. Y para ello debemos trabajar desde etapas muy tempranas de la vida de los seres humanos para que ese logro se obtenga y los ancianos puedan tener la calidad de vida que necesitan y que merecen. Por eso se ha dicho con alguna sorna que el mejor geriatra es un buen pediatra, porque si genera condiciones de salud y hábitos de vida saludable, podrá llegarse al final de la vida en unas condiciones favorables para disfrutarla como bien se merece. Otras limitaciones son que no interfiera esta acción de los abuelos con la vida social de los mismos, a la que tienen pleno derecho. Y desafortunadamente también una limitación importante es el trabajo de los abuelos. Vemos con frecuencia en estas condiciones de crisis de los últimos meses, se ha podido establecer que muchos abuelos, personas de edad muy avanzada, todavía tienen que trabajar en el día a día para lograr obtener lo necesario para su supervivencia. Esas condiciones necesariamente van a generar limitantes en esta relación y sobre todo en la intensidad de este acompañamiento. Si bien el afecto y el amor siempre van a estar presentes, la capacidad de ayudar en un momento dado puede verse afectada por este tipo de situaciones. En el 2001, en un congreso de geriatría en Sevilla, en España, se describió el síndrome de los abuelos esclavos, que afecta mucho más a la abuela como tal. Y se refiere fundamentalmente a aquellos abuelos que tienen que asumir muchas veces la totalidad del manejo y el acompañamiento de la hogareña. Muchas veces las condiciones para acción casi obligatoria se traduce con mucha frecuencia en alteraciones de la salud que guardan relación, por ejemplo, con problemas de tipo hipertensivo, con problemas de tipo ansioso y depresivo que van a afectar de una manera importante la vida y la calidad de vida de estas personas amadas y amables de la tercera edad. Esta situación, descrita inicialmente en Europa, se ve con frecuencia también en nuestro medio, donde abuelos enfermos y con condiciones ya deterioradas de su salud tienen que asumir muchas veces una serie de condiciones complejas y difíciles que ellos no pueden afrontar de la mejor manera. Miremos qué conflictos se pueden presentar entre los abuelos y los padres en el acompañamiento al proceso de la crianza. En primer lugar, puede referirse estos conflictos a la fijación de límites a los nietos y al cumplimiento de las normas. Yo creo que esto es algo bien importante de analizar, porque si decimos que los padres son los directos responsables del proceso de acompañamiento en la crianza y de ir desarrollando de manera ideológica el proyecto de crianza que tienen para sus hijos, la labor de los abuelos es consolidar esta ayuda y este acompañamiento, y con alguna frecuencia vemos que hay algunas dificultades en lo que se refiere a la fijación de límites y al cumplimiento de las normas. Si bien el ejercicio de la abuelidad puede tener
algún grado de condescendencia. Es un término que me parece muy apropiado. Condescendencia. Esa condescendencia no debe de ninguna manera retar o involucrar problemas en la fijación de los límites y en el cumplimiento de las normas. Algunas veces hemos escuchado de personas inclusive importantes en la vida económica y social que dicen que se jubilan y se van a dedicar de ahí en adelante a malcriar a sus nietos. Yo creo que no es una afirmación muy feliz, porque ese acompañamiento puede darse de una manera condescendiente, de una manera de pronto un poco más desprevenida, pero que no involucre conflictos en algo tan importante como la necesaria fijación de límites y el cumplimiento de las normas. Normas que en los procesos de crianza humanizada deben acompañarse de una autoridad benevolente, dialógica, serena y firme. Otros conflictos importantes es que los abuelos se basan en la experiencia. Los abuelos con mucha frecuencia dicen o decimos, comillas, en mi época las cosas se hacían así. Y en ciertos momentos de disrupción de la dinámica familiar, no falta el abuelo que diga, yo esta grosería a este muchacho con 3 correazos ya la habría resuelto, porque así ocurrió en sus tiempos. Puede que su manera de ser todavía involucre el castigo físico como una forma para él importante y trascendente de criar, pero sabemos que en las épocas actuales estamos absolutamente convencidos de que el castigo físico debe desaparecer del discurso de la crianza. Entonces miremos que a veces pueden presentarse conflictos de esta índole, y si bien uno respeta estas ideas, puede y debe a su vez confrontarlas cuando sea necesario de una manera respetuosa y justa que no vaya a alterar ni el ascendiente que el abuelo tiene sobre el nieto, ni la relación dinámica que debe existir a ese nivel. Por ello, la invitación es que cuando estos conflictos se presenten, se puedan dirimir entre los abuelos y los padres de manera muy clara, pero no en presencia de los nietos, y de una manera serena, tranquila y firme, aceptando quiénes son los protagonistas del acompañamiento y cómo debe ser el apoyo que se le brinda desde instancias tan importantes como la abuelidad. Otro conflicto es que se deben establecer acuerdos en cuanto a las normas, ya lo decíamos. Ninguna de las partes debe desautorizar a la otra delante de los sujetos de crianza. Es algo que debe quedar bien claro, porque los niños captan todo, y si se dan estas desautorizaciones, se van a presentar dificultades muy importantes en la cotidianidad, donde los abuelos van a ascender su papel, y eso va a llevar entonces a problemas importantes de indisciplina y dificultades de manejo en esta generación de valores y de ideas positivas en la que todos queremos participar. La relación entre la abuela y la hija, o entre la suegra y la nuera, debe ser lo suficientemente amorosa y clara para que se establezca una alianza donde ambas participen en el objetivo común de una buena crianza. Esta es una de las tensiones que con mucha frecuencia se viven en la vida familiar, pero que con una buena disposición y sobre todo con un diálogo fundamental donde los saberes también estén involucrados, donde lo generacional juegue su papel de una manera respetuosa y dinámica, puedan perfectamente establecer esta relación conjunta y reverberante que lleve a un acompañamiento formal, a un acompañamiento trascendente y a un acompañamiento tranquilo de los sujetos de crianza. La era de la información con sus nuevas tecnologías establece con frecuencia una brecha adicional entre abuelos y nietos. Debe afrontarse con la ayuda oportuna y eficiente de otros actores de la dinámica familiar, como es el caso de los padres. Entre abuelo y nieto existe una brecha generacional, perfectamente entendible y a veces con ventajas en la relación entre ellos. Pero esta brecha digital
esta brecha tecnológica, con frecuencia puede ocasionar ciertas disparidades en la relación de crianza que hay que saber manejar de una manera adecuada para que se permita ese equilibrio necesario y posible de todos los factores que confluyen en la crianza para que esto se dé de la mejor manera. Los hijos, los niños, niñas y adolescentes de hoy son nativos digitales y algunos padres y la gran mayoría de los abuelos somos migrantes digitales, lo que determina que frente al acceso a la tecnología hay condiciones que son variables y sabemos también que hay excepciones muy grandes de abuelos con inmensas habilidades en lo tecnológico, pero en su gran mayoría los abuelos necesitan un cierto acompañamiento y ojalá oportunidades de capacitación que les permitan orientar de importantes procesos. Y se constituyen de manera fundamental en acompañantes de, por ejemplo, el buen manejo de los procesos digitales. Pueden ser los garantes de los periodos de tiempo en que los niños van a tener acceso a estas tecnologías y sobre todo van a poder vigilar qué tipo de acceso tienen para así garantizar que su contacto con la tecnología no lleve, como con tanta frecuencia se ve, a desmanes, a excesos y a otras situaciones difíciles que los niños desafortunadamente no están en capacidad de afrontar de la mejor manera. O sea, que nunca los abuelos deben renunciar a acompañar, a estar ahí presentes cuando los niños tienen acceso a la tecnología para que ese acompañamiento, esa mentoría, que es un término de uso en los últimos tiempos, le pueda servir al niño para que no haya desmanes y dificultades que son tan proclives en estos nuevos tiempos con este acceso masivo a todo tipo de información, la mejor o la peor. En el accionar de los abuelos es importante evitar la sobreprotección. Miren, todo el contexto de la crianza, y los abuelos no escapan a ello, la crianza es caminar desde los periodos iniciales de dependencia extrema de un recién nacido a la autonomía que presenta ya un adolescente al terminar su periodo de adolescencia. En ese camino hacia la autonomía, la sobreprotección hace daño, porque no va a permitir que el niño y la niña vayan surgiendo con sus aprestamientos, sus capacidades y aún sus dificultades en ese camino apasionante hacia la autonomía. Por ello, es importante para todos los acompañantes de la crianza proteger sin sobreproteger. Es fundamental también exigir sin sobreexigir. Habida cuenta que la sobreexigencia genera en los niños con mucha frecuencia condiciones de ansiedad y de depresión no son deseables en un proceso tan dinámico y tan fundamental como es la crianza. Y por último, la dominancia es algo que debemos evitar. La relación de los adultos y los niños en el proceso de la crianza debe estar fundamentada necesariamente en una autoridad, pero en una autoridad que se gana como un ascendiente frente a los hijos, producto del acompañamiento comprometido y del ejemplo que les damos en su diario vivir como personas. O sea que esa dominancia, eso de la autoridad a gritos, a palmadas, etcétera, no debe tener cabida hoy en los procesos de crianza, lo que no excluye el ejercicio de la autoridad que señalábamos hace unos minutos, serena, benevolente, dialógica y firme. Los abuelos debemos adscribirnos a este estilo de autoridad donde la dominancia no va a estar presente y afortunadamente en la mayoría de los casos esto no se da porque el respeto por los abuelos es algo como ancestral en los seres humanos y es algo que debe ser fomentado y favorecido de manera contundente por parte de los padres de familia hacia la relación con los abuelos.
Todos quienes somos abuelos, estoy seguro que tenemos una gran cantidad de anécdotas por contar de cosas que nos han ocurrido con nuestros nietos. Y lo decíamos ahora, eso es producto de la intensidad con la que los nietos viven su vida, de su capacidad de asombro, de su sentido del humor y de todas aquellas cosas que nos enriquecen a nosotros como adultos mayores y que le dan sentido a nuestras vidas. Para ir terminando nuestra exposición y dar lugar a algunas preguntas, si ustedes tienen bien a ello, quiero comentarles dos anécdotas que encontré mientras preparaba este material. Dice una: cuando mi nieto me preguntó qué edad tenía, yo bromeando le dije que no estaba seguro. Mira la etiqueta de tu calzón, abuelo, replicó el nieto. En el mío dice de 4 a 6 años. Y la última anécdota que nos gusta bastante es cuando el abuelo llama por teléfono y el nieto contesta. Bromeando, el abuelo le pregunta: hola, ¿sabes quién soy? El nieto sale corriendo y gritando: mamá, el abuelo está al teléfono y no sabe quién es. Miren ustedes entonces que en esta relación vivificante, trascendente y de gran sentido para todos los participantes en ella, el humor siempre va a estar presente, como debe estar la ternura, el afecto, todas aquellas cosas que enriquecen la vida de los seres humanos y que ha llevado, y con esta diapositiva termino, a esta bella reflexión de un gran publicista norteamericano que decía: si hubiera sabido cuán maravilloso es tener nietos, los habría tenido primero. Quiero entonces con esto terminar esta sencilla exposición sobre la abuelidad y dar lugar para que la profesora, gran colega y amiga Nubia Farías nos diga qué hacemos en la dinámica de la reunión y si hay preguntas para, con mucho gusto, y si estamos en capacidad, resolverlas de la mejor manera. Muchas gracias. Bueno, yo debo empezar por decir mil gracias, profesor Juan Fernando Gómez. Nunca nos equivocamos cuando decimos ya quién es un maestro. Y voy a iniciar con las preguntas, aparte de muchos comentarios de felicitación y de considerar, por supuesto, la exposición muy interesante. Dice Marta Lucía Cardona, perdón. ¿Usted qué opina de construir un código de gobierno familiar con los nietos, especialmente ahora que tienen que asumir la totalidad de la crianza? El discurso de crianza debe ser un discurso necesariamente coherente. Debe ser amplio, lo hemos dicho, desde lo multicultural, pero hay unos mojones, hay unos elementos fundamentales en la crianza que son prácticamente universales y que deben hacer parte de ese proceso de formación de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, la generación de una serie de elementos. La palabra código la vemos un poquitico fuerte, habida cuenta de que tiene como esa connotación jurídica y a veces procesal cuando nos salimos de él, pero sí debe existir una especie un conjunto de ideas fundamentales que van a ser determinantes y a las que se deben adscribir todos aquellos participantes en el proceso de la crianza. Recordemos que la crianza implica dos procesos de socialización: la primaria, que ocurre en la familia y que es donde los valores tienen la presencia fundamental y donde se introyectan, digámoslo así, en la vida de los sujetos de crianza. Y la socialización secundaria se hace en la vida escolar, cuando ya el niño se desplaza de su hogar hacia la institución educativa, y que va a ser fundamental en ese sentido que exista esa congruencia y que exista ese sincronismo, digámoslo así, entre los proyectos fundamentales de la crianza. En el caso de la abuelidad, es determinante que las partes fundamentales que queremos que impregnen la vida de nuestros hijos y nuestros nietos
sean de un acuerdo general. Y es ahí donde los valores, como acuerdos que la humanidad ha recogido a lo largo de su historia, deben implicar las nociones de respeto, veracidad, honestidad, solidaridad y tantas otras a las que debemos adscribirnos necesariamente abuelos, padres, tíos y los demás, como en el bello proverbio africano, ojalá los integrantes de toda la aldea. O sea que mi respuesta sería sí, ese código es necesario. Bueno, muchas gracias, Juan Fernando. Hay Con otra mucho gusto. pregunta de Camilo Rincón Millán. ¿Se encuentran muchas diferencias entre la abuelidad de los países anglosajones versus los países latinos? Yo creo que sí, y en parte es porque la intensidad de la relación abuelo-nieto en las culturas nuestras es muy grande y es muy trascendente. En otras culturas, la presencia incluso de los padres tiene límites muy específicos. Sabemos que en algunas culturas anglosajonas, hacia los 18 años, ya los adolescentes tardíos, que así los llamamos, o los adolescentes ya avanzados, deben ir definiendo los procesos fundamentales de su vida, como son la elección de profesión y de pareja, y prácticamente se va iniciando una especie de diáspora, de éxodo desde la vida familiar, que va a tener repercusiones importantes en el futuro con restablecer y otra vez reorganizar ese tipo de relaciones. O sea que nuestra condición latina y latinoamericana hace que la presencia en la vida familiar sea muy importante, de los abuelos y de esta familia próxima es fundamental, y eso va a tener repercusiones a lo largo de la vida, que no se van a dar cuando han ocurrido entonces separaciones tempranas, donde esos procesos revinculantes van a ser o más escasos o no tan intensos como ocurre en el medio nuestro y en la vida familiar de nosotros. Bueno, tenemos aquí una interesante pregunta de la doctora Ángela Camacho. Dice, una inquietud. ¿Qué opina de los abuelos estériles y de los abuelos con nietos de otra especie? Qué interesante esa pregunta, porque de verdad que el concepto de abuelo estéril para los abuelos es bastante triste. Todos sabemos que las múltiples maneras que la posmodernidad nos ha presentado para vivir la vida hacen que con mucha frecuencia y en el contexto de una libertad muy amplia, muchas parejas deciden que prefieran vivir la vida, como muchos lo dicen, de una manera muy tranquila y amplia y por demás que debemos respetar, de no tener hijos, es lo que nos va a llevar con alguna frecuencia a la presencia de los abuelos estériles. La abuelidad enriquece muchísimas cosas de la vida. Como toda la vida, hay mecanismos de adaptación, mecanismos de aproximación a otras situaciones que se nos presentan en la vida y que no dependen de nuestra voluntad, y que por ello entonces se deberá acudir a otras cosas que también existen y que están ahí en la cultura, en la literatura, en el arte, en la música, en tantas cosas que les permitan a los abuelos una vida plena y con sentido, a pesar del concepto de esterilidad como abuelos. Y la otra pregunta, que es bien interesante y que tiene que ver con el hecho de que muchas parejas dicen, nosotros no tenemos hijos, pero tenemos un perrito y un gatico que adoramos, ¿cierto? Eso yo creo que a eso se refiere el concepto de la abuelidad con otras especies, que determina vínculos y vínculos bien importantes, sobre todo en ciertas etapas de la vida. Hay abuelos muy solos en otras culturas, donde la presencia de la mascota es determinante para su calidad de vida, y
en ese sentido es algo totalmente respetable, ¿cierto? Son maneras, son otras formas de afrontar ciertas etapas de la vida que, si bien no son las más comunes, son respetables y ante la ausencia de otras posibilidades, porque ser abuelo no depende del abuelo y lo tenemos todos muy claro, nos va a permitir acomodarnos y disfrutar la vida con otras presencias que con el tiempo se convierten en bien importantes y bien vinculantes. Bueno, aquí hay una interesante pregunta de Paola Cáceres desde Bucaramanga y pregunta a Juan Fernando, ¿qué herramientas se pueden utilizar desde la consulta de pediatría con aquellas familias que conviven con los abuelos y estos se convierten en punto de tensión en temas claves como la crianza, la disciplina y o la alimentación? Sí, de verdad que como pediatras con mucha frecuencia nos toca afrontar algunas pequeñas tensiones. Miren ustedes, cuando uno va a revisar al recién nacido a una clínica, muchas veces las abuelas con mucha tranquilidad y con alguna sorna le dicen a uno, doctor, estos pediatras de ahora tan raros, que ya no dejan que se usen manoplas, escarpines, que no permiten que pongamos el ombliguero, que no dejan que las mamás cuadren a los hijos con la alimentación materna, con el horario que nosotros lo hacíamos. Esto ha cambiado mucho, doctor, ¿cierto? En realidad, la agricultura es un diálogo de saberes y está formada por lo ancestral, por lo científico y por la relación social que podamos establecer en todo esto. Yo creo que lo más importante es, como pediatras, por ejemplo, ganarnos a las abuelas. Y yo creo que eso es perfectamente posible, porque si reconocemos el saber de ellas, pero inmediatamente hacemos la intención de cualificar ese saber, de mejorar ese saber que ellas tienen, sin necesidad de confrontarlas de una manera un poco brusca, podemos ganárnoslas como aliados y permitir que ellas de alguna manera logren desaprender algunas cosas que nosotros consideremos en un determinado momento importantes. Por eso me gusta cuando las abuelas a veces van a la consulta y con mucha frecuencia con las madres trabajadoras son asistentes frecuentes a la consulta porque las madres no pueden hacerlo. Yo creo que ahí es donde tenemos que ser muy asertivos nosotros como profesionales para permitir un desescalamiento de algunos conceptos que ellas tienen, pero de una manera muy suave, muy tranquila, que permitan que estas cosas se vayan resolviendo sin necesidad de confrontaciones grandes. Hay momentos en que hay que confrontar, sobre todo en lo que tiene que ver con procesos disciplinares que impliquen castigo físico, humillación, dolor, porque eso sí es algo que no podemos nosotros tener ninguna concesión. Y para ello debemos tener un discurso que lo va uno elaborando con el tiempo, que los colegas nuestros pediatras lo tienen muy claro, para que se pueda desescalar y desaprender esas condiciones que van a influir de manera preocupante y negativa en el contexto global de la crianza. Bueno, María Becerra está muy preocupada y pregunta cómo lidiar con los abuelos alcahuetas que fomentan hábitos no saludables en los niños. Sí, es una figura muy bella, pues, la del abuelo entregando una golosina al escondido de la abuela y de los hijos. Sí. Y tampoco es una figura que debemos nosotros exterminar, no. Lo que debemos hacer es trabajar un concepto claro de que hay un ideario, de que hay una serie de cosas que son fundamentales, que se cumplan en el contexto de la crianza. Yo creo que esos acuerdos sí son fundamentales, se deben hacer de una manera serena, de una manera tranquila y firme. El concepto que esbozábamos de condescendencia, y una cierta amplitud en la relación, porque nosotros como abuelos no tenemos esa angustia que tiene el padre de que todo salga bien, de que su hijo sea un buen hijo, sea un buen ciudadano. Los abuelos también queremos que eso sea, pero sabemos que eso casi siempre resulta muy bien.
los padres están más tensos, más ansiosos, y nosotros en determinados momentos podemos tener algunas pequeñas larguezas que van a darle como colorido a la relación, pero que no van a afectar las cosas trascendentes de la misma. O sea que ya sí existe una connotación confrontadora grande del ideario de crianza, es algo que debemos trabajar y donde debemos inclinar nuestra balanza, si la lógica nos lo permite, que casi siempre lo permite, hacia los padres y su proyecto, porque en ese sentido sí debemos ser claros como consultores. Y digámoslo de una vez, todavía los pediatras tenemos esa bellísima función de ser consultores, de que a veces los padres nos pregunten qué hacer en ciertas situaciones difíciles de la crianza. O sea, condescendencia, pero que ello no implique confrontación con cosas fundamentales, ni tampoco esa sensación que no es buena desde el punto de vista moral y axiológico, como de que el abuelo es mi compinche. No, es alguien con quien tengo una relación más amplia y más tranquila, pero donde lo fundamental siempre va a estar presente. Bueno, infortunadamente el tiempo siempre se agota. Yo no quiero cerrar esta presentación sin leer los mensajes de muchísimos que hay. Voy a seleccionar algunos de nuestros asistentes. Excelente, doctor. Siempre es muy enriquecedor escucharlo. Muchas gracias. Doctor Gómez, muchísimas gracias por esta conferencia tan oportuna y excelente. Azucena Niño dice, hermosa presentación, mil gracias por compartir sus conocimientos con tanta sabiduría, serenidad y ternura. Estos temas son fundamentales. Muy buena charla, muy interesante y mil gracias a los organizadores. Así sucesivamente hay muchos que ya por el tiempo, repito, no me detengo a leer, pero sí quiero expresar de forma personal a Juan Fernando el haber aceptado esta reunión para compartir con nosotros su experiencia y, como muchos de los asistentes han dicho, su sabiduría y la forma tan amena, tan agradable, tan amorosa de expresarlos. También, a nombre de la Universidad Nacional, ofrezco mis agradecimientos y a todos los asistentes hoy a esta reunión, que ha sido realmente un banquete de sabiduría, de conocimientos y quizás hasta de relajación y las posibilidades de reflexionar al frente de estas personas tan importantes en nuestra sociedad y tan fundamentales en la conformación de los hogares. Juan Fernando Gómez Ramírez, mil gracias por haber estado en Salud UNAL contigo. A todos los participantes los esperamos como siempre toda la semana a partir de las 6 de la tarde. Mañana, lunes, nos estaremos de nuevo encontrando en este espacio. Un feliz domingo para todos. Muchas gracias a ustedes. Que no fue a propósito, pero que alguno de los asistentes me comentó aquí por el WhatsApp que hoy es el Día de los Abuelos en Colombia. Sí. Es un día que se celebra en algunos países de cultura cristiana, Brasil, Argentina y Colombia. Así que estuvo como anillo al dedo esta gran conferencia del maestro Gómez. Feliz Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, muchas gracias y muy feliz de haber estado con ustedes.